Muy buenos días. Ya tenemos una participación importante para la realización de esta actividad en el día de hoy, con una exposición muy interesante para nosotros, que la realizará la doctora Yamile Chaucanés, que será presentada por nuestra representante de, del departamento de Nariño. Para todos, una muy bienvenida. Como siempre, muchas gracias por participar. Recuerden que pueden hacer preguntas por escrito o levantar la manito y podemos darle la palabra al final a quien quiera intervenir. Igualmente recuerden que siempre al final hacemos un obsequio y, y estaremos pendientes para que lo podamos realizar. Entonces, Jenny, bienvenida y te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, un cordial saludo. Esta vez nos correspondió a la Regional Suroccidente y de ellos a la ciudad de Pasto. Tengo el honor de presentar a nuestra infectóloga, pediatra y amiga también, la doctora Yamile Chaucanés, médica pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Pediatría, con segunda especialidad en infectología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Médico Nacional del Siglo XXI, máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, magíster de epidemiología en la Universidad CES de Colombia. Actualmente se desempeña como infectóloga en nuestro hospital, Hospital Universitario Departamental de Nariño, Hospital Infantil y Clínica Pavón. Damos la bienvenida a la doctora Yamile. Buenos días para todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Neonatología, en su nombre, la doctora Jenny Patricia Erazo y el doctor Jaime Bastías por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es toxoplasmosis congénita. La agenda que vamos a revisar es antecedentes, clasificación taxonómica, ciclo de reproducción, patogenia y epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Inicialmente quiero hablarles algo de historia acerca de cómo se identificó Toxoplasma gondii, este parásito. Inicialmente a nivel de 1908 se identificó en un roedor que se denomina Gundi, Nicole y Manseaus. Hasta 1923, Yang Qiu identificó en un recién nacido, bueno, en un lactante menor de 11 meses, identificó la enfermedad congénita por toxoplasma, caracterizada por, más adelante por Wolf, Cowen y Page en 1939, con encefalitis, calcificaciones, hidrocefalia y coriorretinitis. Para 1983 ya se identificó la asociación entre Toxoplasma gondii y en pacientes con enfermedad por VIH. Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular de la subclase Coccidia, del filo Apicoplexa, clase Sporozoa y familia Sarcocystis, la cual utiliza huéspedes intermediarios como el ser humano y todos los animales que se pueden considerar de sangre caliente. Entre estos tenemos omnívoros, herbívoros y carnívoros. Las formas en las cuales se presenta las podemos encontrar como macro y microgametos. Su forma infectante es el ooquiste, que libera los esporozoitos, los quistes tisulares, que contienen y pueden liberar tanto taquizoitos como bradyzoitos, la forma proliferativa, que es el taquizoito, y a nivel del mundo encontramos diversos genotipos. Los más frecuentes son el 1, el 2 y el 3. 1 y 2 están relacionados con toxoplasmosis congénita en Europa y Estados Unidos, siendo el 2 el 90% de los casos, y en Sudamérica encontramos genotipo 3 y genotipos atípicos, los cuales se presentan con mayor agresividad, caracterizándose por mayores compromisos a nivel del sistema nervioso central y a nivel ocular. Es muy importante tener claridad que la importancia de revisar estos temas como toxoplasmosis congénita es con la intención de disminuir en nuestros pacientes pediátricos secuelas oculares y del sistema nervioso central que nos pueden condicionar discapacidad en nuestros pacientes y por lo tanto es muy importante hacer un diagnóstico precoz con el fin de mejorar su calidad de vida. Este es el ciclo usual de la infección por Toxoplasma gondii. Los gatos, usualmente, los gatos o los herbívoros o omnívoros, diferentes tipos de animales,
ingieren cualquiera de las tres formas del parásito, las cuales al ingresar llegan al intestino y penetran las células epiteliales, y a este nivel ingresan las fórmulas sexuadas y asexuadas, formando gametogonias, las cuales pueden ser sexuales o asexuadas, y finalmente, posteriormente se forma un gameto fecundado, el cual posteriormente se transforma en un ooquiste. Estos ooquistes son los que se expulsan por las heces fecales del gato. Estos ooquistes, un gato que se infecta con cualquiera de las tres formas del parásito, puede más o menos de 5 a 21 días excretar ooquistes, y esos ooquistes pueden permanecer estables en el medio ambiente hasta por 18 meses. El ooquiste produce ruptura de la célula epitelial, y lo que se excreta sería ooquistes no esporulados, los cuales por fuera ya del gato completan su proceso de maduración, se transforman en ooquistes esporulados, los cuales están compuestos por 2 esporoquistes, y en su interior están los esporozoitos. Hay otras formas del parásito, que son los taquizoitos y los bradizoitos y los quistes tisulares. Los taquizoitos son aquellos que producen las formas diseminadas de enfermedad por Toxoplasma gondii. Y los bradizoitos están directamente relacionados con los procesos de recaída en los pacientes que ya tenían la infección crónica. Y los quistes tisulares son aquellas formas en las cuales, dependiendo del órgano blanco, que puede ser ojo, sistema nervioso central, o músculo esquelético o miocardio, adquieren las formas. Por ejemplo, a nivel de sistema nervioso central vamos a encontrar lesiones que son esféricas, mientras que a nivel de miocardio o a nivel de tejido esquelético vamos a encontrar que la forma es similar a la fibra muscular. En este contexto, la anatomía patológica de la infección se caracteriza porque, en este caso ponemos al gato, ingiere cualquiera de las formas parasitarias mediante la ingestión de alimentos o demás que estén ya infectados, y excreta los ooquistes, los cuales pueden infectar a herbívoros o omnívoros, inclusive también a carnívoros, o también pueden presentarse en alimentos que están contaminados, no adecuadamente desinfectados, y a este nivel se infectarían con ooquistes, o a nivel de la ingesta de carne mal cocida con quistes tisulares, los cuales producirían también la infección en nuestros pacientes. Cabe resaltar que otra de las formas de infección que se puede adquirir la infección es por la ingestión de agua no potable. Las vías de transmisión, entonces, son ingestión de ooquistes excretados en las heces de los gatos, del 21 al 87% de la prevalencia en América Latina. En Bogotá se considera una prevalencia del 35%, en Armenia del 84%. Cuando el agua no es potable, el cloro no es suficiente para producir la muerte de este parásito. La ingestión de los quistes que sobreviven en la carne cruda o mal cocida, en Colombia es aproximadamente el 52%, se relaciona con la carne de cerdo y la carne de cordero. El riesgo es 13.2 veces mayor. En Europa es del 30 al 63%. En Europa el principal país que se relaciona con este tipo de transmisión es Francia, y la transmisión vertical. En cuanto a la transmisión vertical, es muy importante tener claridad que sí es muy importante la identificación precoz de estas maternas mediante el tamizaje, ojalá preconcepcional, y durante el embarazo. ¿Con qué intención? Con la intención de determinar cuál es la conducta que me puede permitir identificar a estos pacientes y de esta manera suministrar profilaxis o terapia en función de los reportes que la serología tenga a la paciente. Por ejemplo, en una gestante no tratada, se considera que hay un 50% de posibilidades de que realice transmisión materno-fetal de Toxoplasma gondii, mientras que en la paciente gestante tratada disminuye al 29%. Se considera que la espiramicina, que es un macrolído oral que se suministra para profilaxis en los casos de las maternas antes de las 18 semanas, reduce la incidencia en un 60% de la transmisión materno-fetal. Hay que tener claridad que las gestantes usualmente cursan asintomáticas.
Y los recién nacidos también en un 85% son asintomáticos. Para esto es muy importante que tengamos en cuenta esto. El riesgo de infección materna es usualmente el 25% en el primer trimestre, del 54% para el segundo trimestre y del 65% en el tercer trimestre. Sin embargo, el riesgo de gravedad de infección o de enfermedad congénita por toxoplasma es mayor, o sea, es del 61% hasta la semana 13 para el feto en ese momento, del 25% hasta la semana 26 y del 9% hasta semana 36. Entonces, si bien el riesgo aumenta con la edad gestacional de infectarse la mamá, el riesgo es mayor cuando la infección se produce en el primer o segundo trimestre, siendo mayor en el primer trimestre. En cuanto a esto, hay diversos factores de riesgo que condicionan esa transmisión vertical. Entre ellas se considera una infección aguda por Toxoplasma gondii durante el embarazo, principalmente en aquellas pacientes que es la primoinfección, ¿no? Aquellas mujeres que traían serologías para IgG, IgM, para Toxoplasma gondii negativas y se infectan durante el embarazo, son las que corren mayor riesgo. Afecciones inmunocomprometibles hace referencia a, se considera que hay estudios, hay un estudio muy bonito que realizaron en el Instituto Nacional de Perinatología en México, en el cual estudiaron el sistema, el comportamiento del sistema inmunológico en función de la transmisión materno-fetal de Toxoplasma gondii. Y fue muy interesante porque encontraron que aquellas maternas que tenían un sistema inmunológico, un estado proinflamatorio, eran más, tenían mayor probabilidad de transmisión materno-fetal de toxoplasma que aquellas que tenían un estado proinflamatorio estable o no tenían. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta y también que pues las maternas tienen un estado de inmunocompromiso subjetivo en el sentido de que se trata de una materna que tiene un momento de la volemia con la misma cantidad de anticuerpos y eso puede condicionar un evento de inmunocompromiso subjetivo. Falta de tratamiento anteparto, esto es como lo que ya les comenté, la importancia del diagnóstico precoz y de suministrar la profilaxis, serían las primeras 18 semanas con espiramicina y después de las 18 semanas con sulfadiazina y piremetamina, debido a la condición de que sulfadiazina y piremetamina, al ser inhibidores de los ácidos folatos, pueden relacionarse con teratogenicidad. La virulencia de la cepa, esto es muy importante, como les mencioné al principio, tenemos 3 genotipos, 1 y 2 más frecuentes en Europa y 3 diatípicos más frecuentes en América del Sur. Entre estos, el genotipo usualmente más severo es el 3 y está relacionado directamente en Brasil. Y depende mucho de la carga parasitaria que la paciente tenga en el momento del evento de la infección. En este contexto podemos evaluar que nos encontramos ante 3 escenarios diferentes. Uno, la madre seronegativa con infección primaria, que es el caso más severo. El caso de la paciente que vive en zona endémica y que se reinfecta. Y el caso de la paciente que tiene una infección crónica por Toxoplasma gondii y presenta un evento de reactivación. Para esto es muy importante que revisemos la epidemiología de Toxoplasma gondii. Se considera que aproximadamente el 30% de la población se encuentra infectada por Toxoplasma gondii en general, tanto mujeres como hombres. La prevalencia mundial de infección aguda en gestantes es alrededor del 1.1%. Sin embargo, se espera una tasa global de toxoplasmosis congénita de 190.100 casos por año, siendo una tasa de 1.5 casos de toxoplasmosis congénita por cada 1.000 recién nacidos vivos. En Francia se espera más o menos 200 a 300 casos por año y aquí hay que comentar que Francia es el país que tiene un proceso de identificación de las maternas, el más cercano a conocer la realidad de los pacientes. En Francia se testea a las maternas mes a mes con las serologías para toxoplasma con la fin de realizar una identificación precoz de los casos. En Brasil, que es el país que como les comentaba que más toxoplasmosis tiene reportadas, se considera una prevalencia de gestantes infectadas del 50 al 80%, teniendo una tasa de un caso de toxoplasma congénita por cada 4.800 nacimientos.
En México, la prevalencia de gestantes infectadas es de 15.62%, y en Colombia se realizó un estudio que más adelante se los voy a presentar, en el cual se identificó que se relaciona con la edad y con la precipitación media anual de la ciudad el número de casos de toxoplasma. Rosso y otros autores encontraron una cera prevalencia del 45.8%, en Quindío de 0.6%, donde el compromiso ocular era del 36%. Este es un estudio que ya es un poco viejito, es de 2011, en el cual se realizó, el objetivo fue determinar la incidencia de toxoplasmosis congénita. Este fue un estudio que se realizó de marzo del 2009 a mayo del 2010 y se realizó en 7 ciudades del país con la participación de 19 instituciones de salud de primer y tercer nivel de complejidad, en las cuales se tomó unas muestras de sangre de cordón umbilical. Se tomaron 15.333 muestras, en las cuales se les corrió IgM para Toxoplasma gondii y 1.613 que fueron negativas para IgM. Para Toxoplasma gondii se les corrió solamente IgA. Se buscaron tanto muestras séricas como signos compatibles como hidrocefalia, cataratas o calcificaciones celulares para ingresar en el estudio. Y se buscó una valoración complementaria de sueros pareados entre madre y hijo. Esto arrojó la siguiente información. Se encontró que la prevalencia en Barranquilla era del 11%, en Bogotá del 5.1%, Armenia del 23%, Florencia del 9%, Riohacha del 23.7%, Cúcuta del 9.5% y Bucaramanga del 30.4%. Lo interesante de este estudio fue que de las muestras de sangre de cordón, que fueron 15.333, se obtuvieron 61 muestras positivas para IgM, y estos eran pacientes los cuales no estaban identificados como con riesgo de toxoplasmosis congénita, equivalente a un 0.39% de la prevalencia de toxoplasmosis congénita en estos pacientes, en estas 15.333 muestras, y 9 muestras fueron positivas para IgA, o sea, fueron negativas para IgM y fueron solamente positivas por IgA. Esto permitió hacer el diagnóstico de 15 niños, los cuales no se hubieran diagnosticado porque las mamás no tenían estudios serológicos o porque los estudios serológicos no eran compatibles con enfermedad por toxoplasma, de los cuales 7 fueron sintomáticos y 3 murieron antes del primer mes de vida, dándonos una letalidad del 20%. ¿Qué fue lo que este estudio nos permitió correlacionar? Que toxoplasmosis y mayor precipitación media anual de la ciudad está directamente relacionado, que hay baja prevalencia en Riohacha y Cúcuta, intermedia en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, y alta prevalencia en Armenia y Florencia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrar aquellas que nos consideramos con enfermedad neurológica y enfermedad generalizada. En cuanto a enfermedad neurológica, las lesiones en el 94% de los casos encontramos corioretinitis relacionadas con enfermedad neurológica, alteraciones del líquido cefalorraquídeo, calcificaciones encefálicas, convulsiones, hidrocefalia, hepatoespleno, linfadenopatías, microcefalia y cataratas y microoftalmia. En enfermedad generalizada, usualmente encontramos esplenomegalia en el 90%, ictericia, anemia, fiebre, hepatomegalia, linfadenopatías, corioretinitis. Podemos encontrar también neumonitis, exantema, eosinofilia en los hemogramas, hidrocefalia, microcefalia y microoftalmia. En cuanto a las formas de presentación, tenemos el reporte de las formas de presentación en las cuales Jack Remington reportó: 1, enfermedad neonatal temprana, que está directamente relacionada con la infección diseminada que les comenté hace un momento. 2, enfermedad moderada a grave, que ocurre en los primeros meses de vida, en los cuales encontramos síntomas leves e inespecíficos o que nacieron en pacientes que se consideraban asintomáticos y que se manifestaron tardíamente. Por eso es tan importante que los recién nacidos se evalúen, se estudien, se soliciten estudios serológicos para Toxoplasma gondii y adicional a estos estudios se realice un seguimiento por el primer año de vida. Es fundamental porque muchos de los recién nacidos, el 85%, recuerden, de los recién nacidos pueden cursar asintomáticos y presentar signos posteriores en el primer año, por lo cual deben continuar con seguimiento con infectología pediátrica. La tercera forma es enfermedad con secuelas o manifestaciones tardías,
que son aquellos pacientes que presentan desórdenes leves y signos solitarios de infección prenatal, que usualmente son hepato, esplenomegalia y ictericia. Y 4, que es la forma más frecuente, que es la infección subclínica o asintomática, y que se caracteriza por ausencia de síntomas, pero que presentan títulos de IgG persistentes o crecientes, con como única expresión de su infección. Creo que son las formas más frecuentes que nos encontramos en las diferentes unidades neonatales. Se trata de los pacientes que tienen IgGs muy altas, ¿sí? IgMs negativas, y este es un llamado para que estos pacientes, a pesar de que nuestras IgGs, la M sea negativa, es muy importante hacerle seguimiento por un año, porque lo que se espera es que ese IgG con el tiempo empieza a disminuir hasta que se transforme en completamente negativa, y ahí podemos decir que el riesgo de que este paciente presente una enfermedad por toxoplasma es ninguno o es de 0. Al nacer, el 3 al 5% de los recién nacidos puede presentar una o varias cicatrices retinianas, el 1% de los niños cataratos o microftalmia. Entonces, a veces, lamentablemente, lo que pasa con estos recién nacidos es que solicitamos valoración por oftalmología pediátrica o hacemos ultrasonidos transfrontalerares y los encontramos normales, entonces decimos, no, este niño no tiene toxoplasma, y lo mandamos para la casa y no se hace un seguimiento a veces de esos pequeños, y esta es una conducta que es inadecuada en el contexto de que solo el 3 al 5% vamos a encontrar lesiones en ojitos que nos puedan al nacer iniciar una terapia adecuada de nuestros pacientes. Tenemos 2 cohortes, una es la cohorte francesa que más nos enseñó, es una cohorte de 477 niños con diagnósticos de toxoplasmosis congénita, los cuales se siguieron por 15 años. En esta cohorte francesa se encontró que el 30% de estos niños con toxoplasmosis congénita desarrolló una nueva lesión ocular en el transcurso de esos 15 años, el 68% fue de un solo ojo, y la presentación posterior a la toxoplasmosis congénita, el diagnóstico fue de 3.1 años de edad. Entonces es muy importante tener este tipo de información, y puede haber recurrencia del 33.8% hasta los 12 años posteriores a la primera. Entonces, estos son pacientes que deben continuar en seguimiento con infectología con la intención de identificar estas recurrencias o recaídas que pueden beneficiarse de terapia y de esta manera disminuir las secuelas en estos pacientes. En Estados Unidos se identificó que hijos de madres no tratadas, el 72% de los hijos de estas mamás desarrollaron nuevas lesiones para toxoplasma gondii ocular. Para esto es muy importante que hablemos de cómo lo vamos a diagnosticar. Entonces tenemos diferentes tipos de estudios, los cuales nos aportan información completamente diferente. Entonces tenemos estudios directos y tenemos estudios indirectos. Los estudios directos van directamente relacionados con la identificación del microorganismo, que puede ser molecular, por ejemplo, por PCR. El estudio que usualmente se solicita es PCR en líquido amniótico, aunque también la podemos solicitar en sangre o se puede solicitar en placenta, pero el estudio que se utiliza es líquido amniotomía para hacer líquido PCR en líquido amniótico, que nos da una sensibilidad del 83% con una especificidad del 98.3%. También podemos realizar estudios histológicos con tinciones. Aquí tenemos multigemsa y otro tipo de tinciones, las cuales nos sirven en aquellos pacientes, por ejemplo, diferentes a estos, como por ejemplo en las adenitis por toxoplasma y demás, que nos pueden permitir identificar. Inmunofluorescencia directa, inmunohistoquímica, microscopía electrónica, aislamientos en cultivos celulares, o se puede hacer inoculaciones en ratones, y la fase de taquizoitos, que la vemos también mediante test de Sabin-Fielderman y estudios serológicos como ISAGA. Dentro de los antígenos que tenemos, que son las pruebas de diagnóstico indirecto, tenemos el ELISA, test de avidez IgG y el Western blot. Dentro de los estudios de inmunoglobulinas que realizamos, podemos realizar la G, la M, la A y la E. Para esto quiero comentarles en esta imagen cómo es la producción de estas inmunoglobulinas en función del proceso de la infección. Entonces tenemos infección aguda e infección crónica. En el caso de la infección aguda, cuando se presenta la exposición a toxoplasma gondii, se espera que una semana después inicie la producción de IgM. Esta producción de IgM, lo que debemos aprender es que esta
si bien puede negativizarse, hay en algunos casos en los cuales se puede mantener positiva hasta 2 años. Solo alrededor del 27% se negativiza completamente, pero en la mayoría de los casos puede permanecer positiva por 2 años. La IgG es usualmente de la primera a la tercera semana puede hacerse positiva. Esta tiene un pico máximo, pero luego ya se mantiene estable y se mantiene estable usualmente durante toda la vida. Y la IgA, que se caracteriza también porque aparece a partir de la primera semana y puede permanecer positiva hasta 6 meses. Y la IgE, que se caracteriza también porque puede ser, es mucho más rápida, también a partir de la primera semana y puede permanecerse positiva hasta el tercer mes. En este contexto tenemos otras pruebas que es muy importante tener en cuenta, que la IgM hay que ser muy cuidadosos en el análisis que se realiza de la IgM, por lo que les acabo de comentar. Uno, si bien se aumenta a partir de la primera semana, puedo permanecer positiva por alrededor de 2 años. Entonces, no solamente debe ser un criterio por el cual yo puedo determinar que tiene infección aguda. La IgA, si bien rápidamente se hace positiva y prácticamente se negativiza hasta máximo los 6 meses, nos suministra una sensibilidad del 83%, IgM del 80%, pero si yo les realizo al paciente IgM más IgA, esta sensibilidad se aumenta aproximadamente al 91%. Entonces es muy importante tener este tipo de asociaciones porque a veces me dicen, pero ya le pido IgM, porque IgM podemos tener falsos negativos. Entonces, en este contexto dicen, no, pero si ya tiene una IgM negativa, ¿por qué le pido una IgA? Entonces es por esta razón, porque mejora la sensibilidad cuando yo solicito estos 2 tipos de prueba. Otro tipo de estudio que se solicita con frecuencia es el test de avidez de IgG. Entonces, esta imagen nos permite diferenciar lo que sucede con la IgG. ¿Qué es lo que estudia el test de avidez de IgG? La fuerza con la cual la IgG se adhiere al antígeno de Toxoplasma gondii, ¿sí? En ese contexto, lo que nos permite informar es que cuando tenemos una baja avidez, nos hace referencia a que nos encontramos ante un proceso infeccioso menor de 4 meses. Y cuando tenemos una IgG positiva, que tenemos una alta avidez, estamos relacionadas con procesos infecciosos que probablemente se relacionaron 4 meses después. En este contexto hablamos de una IgG madura, por eso se llama alta avidez. Y baja avidez, en los casos que podríamos decir, esa IgG pues todavía es inmadura de alguna manera. Hay pruebas indeterminadas que son difíciles a veces de determinar si nos vamos con una infección aguda o una infección crónica. Sin embargo, es muy importante. Lamentablemente no hay un estudio que yo les pueda decir, hágales estudio serológico y con toda seguridad sabemos si tiene o no tiene toxoplasma. Es difícil, en realidad, por eso necesitamos múltiples muestras serológicas que a su vez nos aumentan la sensibilidad para realizar un diagnóstico. Es importante también tener claridad que que con respecto a IgM, a veces la IgM reaccionan a antígenos de toxoplasma en ausencia de infección. Entonces, a ver si yo tengo IgMs positivas, me pueden estar relacionados con falsos positivos también relacionados con una respuesta a antígenos ambientales. Entonces, la IgM incluye alta sensibilidad, pero baja especificidad. El test de avidez tiene una especificidad del 97.6% y un valor predictivo negativo del 95.6%, que es bastante buena. La presencia o ausencia de IgM no es una indicación ni de infección reciente. Los anticuerpos rara vez se detectan en un recién nacido y en niños menores de 6 meses, que son nuestro foco de atención en este caso. La IgM puede durar por varios meses o años, como les comenté, hasta 2 años después de la infección primaria y el 27% de los casos solamente se negativiza. El test de avidez, como les mencionaba, nos habla de la madurez de la IgG y lo que nos evalúa es la fuerza de unión del antígeno con
la inmunoglobulina o el anticuerpo. Y esto nos permite realizar una estimación del tiempo de la infección, si fue en los últimos 4 meses o fue más de 4 meses. Es muy importante realizar otros estudios complementarios como hemograma, pruebas de función hepática, un ultrasonido transfontanelar, ultrasonido de abdomen y fondo de ojo, y se prefiere que este fondo de ojo lo realice un oftalmólogo pediatra capacitado y con experiencia en estos pacientes. El diagnóstico prenatal es fundamental. Aquí les muestro las experiencias que hay en Francia, que como les comentaba, es el sistema que de alguna manera es más robusto en busca de pacientes con toxoplasma durante la gestación. El seguimiento es mensual, en Austria el seguimiento es bimensual, en Bélgica, Italia y Argentina es trimestral, y en Dinamarca, Estados Unidos y Polonia no hay seguimiento materno, se hace valoración del recién nacido. En Colombia, nuestros últimos reportes, recomendaciones que estableció la Asociación Colombiana de Infectología fue del año 2012, en el cual se recomienda tamizar a mujeres seronegativas con una periodicidad mensual con una prueba de IgM para toxoplasma. En los casos en que no se conozca el estatus de infección, se recomienda ahí sí realizar IgG-IgM a la mujer embarazada en su primer control. Este es como el diagrama del algoritmo que se utiliza aquí en Colombia. Entonces, si es IgM negativa, si es IgG positiva, pues hablo de que ya tiene una infección crónica por toxoplasma. Si la IgG es negativa, se recomienda realizar una prueba de IgG-IgM antitoxoplasma mensual. Si la IgG y la IgM es negativa, esto es muy importante, realizar consejería de consumo de carnes y hábitos higiénicos con el fin de evitar que esta materna se nos infecte. Si la IgG y la IgM es positiva, se debe repetir en 2 semanas, y si la IgG es positiva, se habla de seroconversión y se debe iniciar con tratamiento con espiramicina. Y si IgG y IgM es positiva, se realiza prueba de avidez. Si la avidez es alta, o sea, es mayor de 4 meses la infección, hablamos de que es una infección crónica, pero si la avidez es baja, se considera una infección reciente y se inicia tratamiento con espiramicina. En este contexto, por ejemplo, tenemos este reporte en Estados Unidos, en los cuales hicieron la diferencia entre madres que recibieron tratamiento y madres que no recibieron tratamiento con espiramicina durante el embarazo y las complicaciones que presentaron en los recién nacidos. Entonces, miramos que a nivel de enfermedad ocular, encontramos que en los hijos de madres no tratadas se presentó en el 92.2% de los casos, mientras que en aquellas madres tratadas disminuyó al 62.5%. Igual se presentó en calcificaciones cerebrales, que fue también, no fue tanta la diferencia, pero igual fue mayor en hijos de madres no tratadas, hidrocefalia de igual manera del 67.7% en no tratadas y del 38.5% en tratadas, y la asociación de las 3 cosas, o sea, enfermedad ocular, calcificaciones cerebrales y hidrocefalia, fue mucho mayor en los hijos de madres no tratadas, que fue el 61.6%, y en las tratadas fue del 27.3%. Este es un llamado para que cuando tengamos esas charlas con los ginecólogos, de alguna manera logremos concientizarlos de esta patología en nuestros recién nacidos. Este es un estudio publicado el año pasado, es realizado en Brasil. Identificó los hallazgos oculares en lactantes con toxoplasmosis congénita y se revisaron 187 lactantes, los cuales tenían diagnóstico de toxoplasmosis congénita de enero del 2018 hasta noviembre del 2019, en los cuales la infección por toxoplasma se confirmó en todas las madres y lactantes, y se les realizaron estudios de sistemas de imágenes digitales de campo amplio a nivel ocular. Y se realizó estudios de ultrasonido transfontanelar y TAC de cráneo en 181 de los bebés, y se hizo estudios de líquido cefalorraquídeo en los cuales le pidieron anticuerpos IgG-IgM para toxoplasma en 159 bebés. De estos, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 29 de estos 187 pacientes tenían toxoplasmosis congénita. De estos, el 19 tenían anomalías oculares. Retinocoroiditis en 29 de 38 ojos. Hace referencia, pues aquí, ojo derecho, ojo izquierdo, 1, 2.
que equivale al 76.3%, anomalías del nervio óptico en 5 ojos, 13.2%, microfotoftalmia en un ojo 2.6%, catarata en 2 ojos 5.3%, lesiones coroideas retinianas bilaterales en 10 de 19 lactantes, es bastante. 9 ojos de 6 niños tenían lesiones activas con infiltrados celulares coroideos retinianos en el primer examen. 13 de los 181 lactantes examinados presentaron calcificaciones cerebrales. El 83% de los pacientes a los que se les realizó serologías IgG y IgM en líquido cefalorraquídeo fueron negativos. Entonces, sin embargo, ellos obtienen un resultado diferente a lo anterior que les había mencionado. Ellos encontraron que la toxoplasmosis congénita fue más alta en las madres infectadas durante el tercer trimestre del embarazo, que va como en contra de lo que habíamos mencionado al principio de la fisiopatología, y el tratamiento materno durante el embarazo no se asoció con una tasa más baja de toxoplasmosis congénita. Estos dos resultados son interesantes y podrían estar directamente relacionados con la agresividad o la virulencia de la cepa. Como les comenté, en Brasil hay cepas 3 y hay algunas que se consideran atípicas que pueden ser mucho más agresivas que la 1 y la 2. En ese contexto, el tratamiento, como les mencioné en el caso de la profilaxis, antes de las 18 semanas es con espiramicina, que es un macrolidoral, y al ser un macrolidoral, este medicamento lo que hace es que inhibe la síntesis de proteínas del parásito, disminuyendo pues la proliferación de este parásito. Y el tratamiento a partir de las 18 semanas en las maternas es sulfadiacina y pirimetamina, pero es el mismo tratamiento que nosotros utilizamos en nuestros pacientes neonatales. Entonces, estas dos, tanto la sulfadiacina como la pirimetamina, son antibióticos que inhiben la biosíntesis de los folatos. Lo que hacen es inhibir la síntesis de la dihidrotestosterona esta enzima, perdón, y también inhibe la reducción de los dihidrofolatos, disminuyendo en esta manera la producción de los ácidos nucleicos del parásito y inhibiendo la multiplicación del parásito. Y adicional es muy importante tener en cuenta que estos medicamentos quelan el ácido folínico. Por el ácido fólico, por ese motivo, hay la necesidad de suministrarle ácido folínico a nuestros pacientes porque sí puede estar directamente relacionado con reacciones o eventos adversos relacionados con su no suministro. En este caso, el tratamiento depende de las características del paciente que yo tenga. Usualmente es el de elección de sulfadiacina y pirimetamina. Sulfadiacina y pirimetamina se suministra por el año. Si el paciente, el diagnóstico es tardío, tiene que suministrarse por 6 meses. Y los corticoides, la dosis es 1.5 miligramos kilogramo día. Los corticoides es como controversial su uso. La recomendación usual es en aquellos pacientes en los cuales encuentro lesiones oculares, coriorretinitis y demás, en los cuales la recomendación, hay controversia en función de si se inicia antes de iniciar la terapia antiparasitaria o se inicia después. Las recomendaciones finales de la administración del corticoide es que se administren las 72 horas posteriores al inicio de la sulfadiacina y la pirimetamina por alrededor de 3 o 4 días. Y lo que busca esto es tratar de controlar el proceso inflamatorio relacionado con la ruptura del parásito. Y ácido folínico, que debe ser el suministro de este medicamento, es durante todo el uso de la terapia con sulfadiacina y pirimetamina hasta unas 2 semanas después de terminado el tratamiento con estos medicamentos. Hay que tener claridad que ya desde este año sulfadiacina y pirimetamina, sobre todo sulfadiacina, ya está dentro del plan de beneficios en salud. Por ese motivo ya no hay que hacerle MIPRES. Es muy importante tener en cuenta también los efectos adversos que puede tener en nuestros pacientes el tratamiento de toxoplasmosis congénita. Dentro de los eventos adversos relacionados tenemos anemia, neutropenia, trombocitopenia y eosinofilia.
Y miramos que en los casos de nuestros pacientes que anemia es de los más frecuentes y neutropenia, que es del 20.6% y del 30.9% de los casos, encontramos que se pueden presentar desde el inicio prácticamente de la terapia hasta el final. Entonces, es muy importante evaluar en estos pacientes, por lo menos por los primeros meses, puede realizarse estudios como hemograma, pruebas de función hepática, pruebas de función renal con el fin de evaluar la toxicidad de estos medicamentos, la cual es acumulativa, por lo cual a partir de los 6 meses es importante realizar un estudio más cercano de esta toxicidad para evitar complicaciones de este tipo en nuestros pacientes. Lamentablemente, ácido folínico ya no hay alrededor de hace 2 años en el país. Entonces, si bien es el tratamiento de elección para evitar, tratar de controlar estos eventos adversos, lo que estamos utilizando es ácido fólico, porque no hay ácido folínico. Y eso es todo. Espero haber sido breve y concisa en la presentación de esta charla. Estoy atenta a las preguntas que puedan tener. Gracias.